Libro de Efesios, capítulo 3, verso 20 al 21. Si usted no tiene la Biblia física, la puede buscar en el celular o seguirnos en el sistema de pantallas para que lea con nosotros. Nos colocamos en pie en reverencia a la lectura de la Santa Palabra del Señor. Y yo leo para ustedes en Efesios capítulo 3, verso 20 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos, Señor, de estar aquí, unánimes, Señor, escuchando tu palabra, adorándote, glorificando, Señor, tu nombre. Hemos hablado, Señor, ahora háblanos. Hemos cantado y te hemos adorado, ahora instrúyenos por el poder de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te rogamos por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que no están aquí en este momento, que se han quedado, Dios mío, en casa, desanimados, con problemas, con dificultades, Señor, para que los bendigas, Señor, y avives el fuego que está en ellos por el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor, por poder estar en este lugar y honrarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, por favor. Tus sueños, su meta. Cuando yo era niño, bueno, hace muchos años, en verdad, muchos años, mis recuerdos todos son en blanco y negro. Debo decir que pasaba algo muy interesante a mi hermano y a mí, que nos llevamos 3 años. Mi papá y mi mamá y mi abuela materna tenían la costumbre de hacernos regalos, de regalarnos juguetes o cosas que en ocasiones les pedíamos. Pero era muy interesante porque nos daban por igual, es decir, que si a mí me compraban un carro a control remoto, a él le compraban también un carro a control remoto. Si compraban un muñeco de esos que estuvieran de moda, él también le compraban o de la misma línea o ese mismo muñeco. Es más, nos vestían casi que iguales. A mí me compraban azul, a él le compraban rojo, pero era la misma camisa, el mismo pantalón. Me parecíamos, bueno, y no éramos ni gemelos, no éramos ni parecidos físicamente, pero así era. Solo que era muy interesante ver cómo nos tenían presente todo el tiempo. Lo más curioso era que cuando sabían que nosotros queríamos algo, bueno, ellos planeaban, organizaban, iban al almacén donde lo vendían o buscaban a la persona que vendiera el producto y eventualmente lo compraban. Esperaban, bueno, si era costoso, pues entonces planeaban, planificaban y compraban o lo pagaban por cuotas y entonces esperaban una fecha especial para dárnoslo, ya sea un cumpleaños o el Día del Niño o Navidad o Reyes, lo que sea. Siempre era así. Y bueno, los juguetes míos duraban más que los de mi hermano porque yo estaba interesado en jugar con esos juguetes, mi hermano estaba interesado en saber qué había por dentro que los hacía mover o alumbrar y terminaba destazándolos contra el piso y bueno, en fin, su cualidad exploratoria hacía que sus juguetes no demoraran demasiado. Pero siempre era importante cuando nosotros queríamos algo y se lo decíamos a ellos. Siempre fue importante, no era menor. No nos decían, no, simplemente decían, bueno, vamos a ver. Y nosotros quedábamos a veces con la sensación de que no tendríamos eso que le pedimos, ese juguete en específico,
o bueno, yo era más de motocicleta, de policías, me gustaban mucho. Entonces cada uno con la idea de que no, porque en el momento inmediatamente tal vez no nos lo daban, pero esperaban un tiempo para darnos el obsequio, para darnos el regalo, de acuerdo a sus posibilidades. Lo que quiero decir con esto es que mis proyectos de niño se volvían los proyectos de mis padres o de mi abuela materna. Eran mis proyectos, pero se volvían los proyectos de ellos. Eran importantes para ellos. Y es exactamente igual como sucede con nuestro Padre Celestial. Nuestros proyectos son importantes para nuestro Dios. No son poco importantes, son muy importantes. Los proyectos que nosotros tenemos y los anhelos, los deseos, las metas que tenemos son importantes para Dios. Nuestros sueños también en muchas ocasiones son los sueños de Dios. Y alguien dirá, o sea que Dios, si tú tienes un sueño pretencioso, lo cumple. ¿Por qué no se trata de eso? Se trata de que Dios dentro de nosotros ha puesto dones, habilidades, capacidades. Y uno sueña de acuerdo a esos dones, de acuerdo a esas capacidades y de acuerdo a esas habilidades. Entonces, como uno sueña de acuerdo a esos dones, habilidades y capacidades, uno sueña de acuerdo a esas condiciones que Dios nos puso cuando vinimos a este mundo. El problema es que muchos empiezan a soñar por fuera de la voluntad de Dios con esos dones. Por ejemplo, alguien con sus dones tuvo la audacia de pensar que la dinamita mejoraría los procesos de explotación minera o los procesos de construcción de vías. Pero alguien tomó esta misma dinamita y tuvo la terrible idea de usarla en contra de personas para asesinarlas. A lo que me refiero es que, como una parte de la Escritura dice, todo aquello que explícitamente no es pecado y que pudiera causar alguna ambigüedad o alguna dicotomía conceptual respecto del uso y el hacer de las cosas, no es en sí mismo pecado, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que nada es en sí mismo pecado, sino que cada uno esté plenamente convencido de su propio entendimiento. A lo que me refiero es que hay personas que utilizan sus dones para hacer daño y otros utilizan sus dones para cumplir las metas para las que fueron enviadas a la tierra. Ahora bien, los sueños de los hijos en general, de nosotros los hijos de Dios, siempre estarán como metas en el corazón de Dios. Ahora, los hijos que tenemos sueños con nuestros padres terrenales, podemos hacer peticiones y nuestros padres concederán los deseos y anhelos que a su buen juicio nos convengan. Y es exactamente lo mismo que pasa con nuestro Padre Celestial. Usted y yo podemos tener muchos sueños, podemos tener muchas metas, podemos tener muchos anhelos, pero si esas metas, sueños y anhelos no están alineados con la voluntad de Dios, esos sueños, anhelos y metas tal vez nunca se van a cumplir. Y no porque nuestras metas no sean importantes para Dios, es porque está fuera del propósito de Dios para tu vida. Aló. Por eso los mejores sueños de nuestra vida nos los ha dado Dios. Los vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Lo primero que aprenderemos el día de hoy en la Escritura. Los mejores sueños de nuestra vida nos los ha dado Dios. Jeremías, capítulo 29, verso 11, mire lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y algo muy interesante como termina el versículo, para daros el fin que esperáis. Ojo, no está diciendo para daros el fin solamente que yo he planeado, sino el fin que vosotros esperáis. Lo que significa
que lo que nosotros esperamos está en la conciencia de Dios y es importante para Dios. Lo que nosotros nos proponemos es muy importante para nuestro Dios, siempre y cuando esté alineado con su voluntad. Y para hablar específicamente de este versículo, estamos hablando de Jeremías, que profetizó durante el tiempo de la deportación del reino del sur, del reino de Judá, a Babilonia, a manos de Nabucodonosor. Y aún así, lo que está sucediendo es que Dios permite que los judíos vayan a Babilonia cautivos para sanarlos de la idolatría. Pero dentro de los propósitos de Dios está que ellos regresen a su tierra, que es lo que eventualmente ellos quieren. Y aquí está hablando Jeremías al principio de la deportación, y ellos estuvieron deportados durante 70 años, 7 décadas en Babilonia. Y durante esos 70 años, ellos estuvieron bajo 2 imperios, uno de ellos, el babilonio, y otro de ellos, el persa. Algunos dicen medo-persa, pero los medas y los persas técnicamente son los mismos. Lo que sucede es que era de acuerdo a la tribu que en su momento se sobrepusiera en la civilización. En un momento fueron los persas, en otro momento fueron los medas, en otro momento se llamaron los sasánidas, en otro momento se llamaron los aqueménidas, en otro momento se llamaron los arios, en otro momento, pero son los mismos persas, son los mismos persas. Entonces, lo que sucede acá es que el Señor le permite a Nabucodonosor que se lleve a su pueblo para sanarlo de la maldad y de la idolatría. Pero aún estando en pecado, aún obrando mal, el pueblo tenía un deseo en su corazón y era volver a su tierra. Y sacándolos Dios tenía como propósito devolverlos a su tierra, cumplir su propósito, para dar el fin que ellos esperaban. ¿Y cuál era el fin que ellos esperaban? Estar en su tierra. Lo que implica que en medio de las circunstancias más desventajosas, tus sueños son importantes para Dios. Y eso implica una cosa, de que no solo son importantes para Dios cuando se están cumpliendo, son importantes para Dios cuando estás enfrentando la dificultad que no te permite cumplirlos. Hola. Es una visión diferente. Porque Dios está hablando a través de Jeremías en el pleno momento de la deportación, cuando volver a su tierra no era ni siquiera una posibilidad. Y le está diciendo, les voy a dar el fin que esperan, pero necesitan pasar un proceso. El Señor entregó a Babilonia a su pueblo para depurarlos de la desobediencia y de la idolatría. Sin embargo, el propósito de Dios nunca fue destruirlos. Y aquí una de las enseñanzas. Si el sueño te lo dio Dios, Dios no te va a destruir antes de que lo cumplas, pero te va a permitir pasar circunstancias que te depuren para que los cumplas en el tiempo, el momento y en la voluntad de Dios. Aló. Dios puso en el corazón de los israelitas regresar a la tierra prometida donde fueron sacados, salir de la deportación, pero aún así les permitió pasar por un terrible acontecimiento que fue la esclavitud y la deportación para sanarlos de la idolatría. Pero el deseo del corazón era el fin que esperaban, volver a su tierra, y era también el propósito de Dios. Es decir, nosotros tenemos metas que en este punto tal vez estamos persiguiendo, que no se han cumplido, y que las hemos visto esquivas, lejanas, renuentes, que nos sacan el cuerpo. Y le pedimos a Dios, Dios, pero ¿por qué yo no he logrado esto? Espérate un momentico. Tal vez estás pasando tu época de Babilonia. Seguramente hay cosas que Dios necesita organizar en tu corazón para que tú cumplas tu meta, pero dentro de la voluntad de Dios y no con la perversión, y no con los defectos, y no con los elementos conductuales que impiden que el propósito de Dios sea perfecto en tu vida. Dios siempre permitirá, al conocer nuestros sueños, que Él mismo pone en nosotros situaciones en las que nuestro carácter sea transformado
para poder sobrellevar la responsabilidad que supone el cumplimiento de nuestros sueños. Lo voy a explicar un poquito más claro. A veces queremos cosas para las que no estamos listos en administrar, para las que no tenemos la habilidad para administrar. Nuestros sueños son grandes, son creaciones enormes, una gran empresa, una gran profesión, una gran influencia, una gran proyección. Pero ¿qué sería de una persona con gran influencia y que sea un patán en consecuencia? ¿Qué sería de una persona con una gran empresa y sea un jefe injusto que maltrate a sus trabajadores? ¿Qué sería de una persona que tenga muchos bienes, pero los bienes los utilice para hacer el mal y solamente para la autocomplacencia o para sus placeres y deseos más bajos? Y alguien dirá, sí, pero pastor, hay gente que es así. Exacto, hay gente que es así, pero no son hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios en esta mañana? Dele fuerte la alabanza a Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios. No va a permitir que nosotros lleguemos al cumplimiento de un sueño que nos va a perder y nos va a llevar al infierno. Asaf lo decía en uno de sus salmos, que las riquezas del impío no son bendiciones, sino resbaladero, deslizadero de perdición. Y eso no quiere Dios para ti. Porque si Dios lo que quisiera fuera que te perdieses, es exactamente equivalente al hecho de que tú has pasado con tu hijo por una feria, le has dado cono, le has dado helado, le has dado dulces, le has dado confites, le has dado frituras, le has dado mecatos, todo el que se ha querido comer, y ya tiene la barriga así de grande entre azúcar y lombrices, y cuando sale a la puerta te dice, yo quiero un algodón de azúcar. Si se lo da, se va a vomitar, se va a estallar. Entonces no le damos a nuestros hijos aquello que lo perjudiquen. Dios hace exactamente igual con nosotros. Todos los sueños que tenemos de salir adelante, de lograrlo, de hacerlo, viene de nuestra semejanza con Dios. Porque Dios es un creador. Nosotros somos creadores por naturaleza. Creamos, tenemos ideas, nos imaginamos contextos mejores, cosas que se pueden hacer. Yo no sé si le pasa, pero a mí en mi mente sucede todo el tiempo que yo tengo pensamientos de debería hacer esto, debería hacer esto, debería hacer esto, y me siento como frenado a veces y después cojo y me enfoco en una idea y ¡pum! Vamos a hacerlo. Pero ese vamos a hacerlo, con el tiempo he aprendido a que debo llevarlo a los pies de Jesús. Porque cada vez que yo no lo hago, me equivoco y me va mal. Aló. Gracias. Cuando tú lo haces sin considerar a Dios, te equivocas y te va mal. Póngase a pensar lo siguiente. ¿Usted le daría a administrar 100 millones de pesos a un niño de 8 años? ¿Lo haría? Claro que no. ¿Lo haría con un adulto? Bueno, un adulto sí, pero si es un adulto alcohólico. Hola. Seguramente va a morir con cirrosis, sin terminar de gastarse los 100 millones. Y 100 millones de pesos en una persona, y para los que nos ven en otra parte, alrededor de unos 25, 26 mil dólares, eventualmente serían un gran capital para una empresa, para generar empleo, para traer bienestar, para poder generar ganancias a futuro. Pero una persona con defectos de conducta, ese dinero no lo podría administrar bien. ¿Por qué? Porque tiene un defecto de conducta. Y si es un niño, no tiene la madurez para hacerlo. Entonces los sueños en nosotros están puestos por Dios.
Pero desde el momento en que Dios coloca los sueños hasta el momento en que esos sueños se cumplan, debe pasar un proceso de depuración del ser, de lo que piensas, de cómo haces, de lo que deseas, de cómo tienes autocontrol, de autodominio, etc. Porque de lo contrario, si te dan los recursos sin la madurez para administrarlos, vas a dar al traste. Aló. Y ese es uno de los problemas que pasan aquí en esta región de Colombia y en muchos pueblos de Latinoamérica. Que la cultura de la ley del menor esfuerzo, y en el caso de Colombia, lamentable que todavía muchos conserven el pensamiento de una narcosociedad, le ha hecho pensar, por ejemplo, a nuestros jóvenes que lo más importante aquí es triunfar rápido, jovencito, mucho dinero y muchos bienes, sin ningún tipo de madurez para administrarlos. Y bueno, en las sociedades en general, pues, no hablo solamente de Colombia, hay otra idea de que se puede lograr eso haciendo estupideces en internet. Y entonces ahí va, tu dignidad en TikTok. Adiós dignidad en Instagram. Adiós tu esencia digna en Facebook o en cualquier otra red social. Adiós dignidad en OnlyFans, que es una aplicación, una plataforma para adultos donde la gente se prostituye vía web. Y algunos lo justifican, no, eso está muy bien, que yo por internet haga lo que sea, me desnude, me empelote, haga cosas denigrantes a mi persona, siempre y cuando eso me represente dinero. Porque se considera que lo que se necesita es recursos ya y joven. La conducta de trabajar duro para poder disfrutar de esos beneficios después de trabajar duro es algo que los jóvenes no quieren hoy. Plata rápido, express. Y a veces ese dinero express termina en sobredosis, en un terrible accidente, en una dolorosa situación en la que se pierde la vida y la salud, porque no tiene la madurez para administrar los recursos. Los sueños que Dios pone en nosotros son de Dios, pero como hijos de Dios, Dios nos prepara para que esos sueños no nos destruyan, sino que nosotros a través de los sueños construyamos en nuestra vida y en la sociedad en la que vivimos la voluntad perfecta de Dios. Aló. Así que yo no puedo separar mis sueños de la voluntad de Dios, porque no traerán satisfacción. Y alguien dirá, no, yo necesito que Dios me dé recursos ya y me haga la persona influencial que quiero ser, o que tenga mucha proyección y reconocimiento, y ya, lo quiero ya, porque eso es lo que necesito. No, Dios no piensa así. La opinión humana tiene muchos errores. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 14, verso 12. Dice, hay camino que al hombre, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El problema, mis queridos hermanos, no radica en que Dios no nos quiere dar los sueños. Es que no nos los quiere dar en nuestros términos. Lo quiere dar para nuestras habilidades, por eso nos las dio, pero de acuerdo a su voluntad. Por eso nos dejó su palabra. Y lo que pasa es que cada sociedad va determinando la forma en cómo pone de moda las conductas, de acuerdo a intereses oscuros, entre otras cosas. Pero Dios nos saca de esos intereses oscuros. Si el interés oscuro solamente es consumir, comprar, gastar, consumismo, comprar, gastar, consumismo, eso es una vertiente peligrosísima, porque la valía de las personas entonces está determinada por las cosas que tengan. Y lo que dice la Biblia es otra cosa para sacarnos a nosotros de esa conducta. Y es que el sentido de la vida no está en las cosas que poseamos, dice la Escritura.
Y es por eso que nosotros no podemos simplemente seguir la corriente del siglo. ¿A dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lo que hace todo el mundo es ahora que hacerlo. No. De hecho, la Biblia dice otra cosa en Romanos 12:2. Mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis, ¿a qué? A este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una forma distinta de entender la vida y el propósito de Dios en mí. Y luego, por eso lo subraya allí, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tienes muchos sueños? Comprueba la voluntad de Dios en esos sueños. ¿Tienes muchos sueños? Listo, no los conforme a este siglo. Transforma tu manera de entender y comprueba la voluntad de Dios en ese sueño. Hola. Porque si no lo haces, es un camino que te parece derecho, pero su fin es ¿qué? O lo ponemos a consideración de Dios, o su final será final de muerte. Y alguien dice, pero yo tengo los dones. Si es que el hecho de que tú tengas pies para correr, no significa que debes correr a tirártele a un carro. Hola. El hecho de que yo tenga pies para saltar no significa que voy a saltar al vacío. A menos que salte en parapente. O en ala delta. Y en mi caso, en ninguna de las dos. Jamás me lanzaría al vacío dependiendo de una cometica. En mi caso no tendría que ser una cometica, tendrían que ser como 4 cometicas. Y no me lanzaría al vacío. Si no me mata el golpe, me mata la impresión. A menos que tenga un cuerpo renovado, imagino que el Señor nos va a renovar, porque dice que seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes, dice la Biblia. Yo asumo que el Señor se encargará de renovar nuestro entendimiento para saber que volar no es peligroso. Porque a los que han montado avión, a los que hemos montado avión alguna vez, no hay nada más estresante que sentir que hay turbulencias. Porque cuando un carro se vara, para y se acabó. Pero si un avión se vara, no creo que la experiencia sea muy agradable, ¿cierto? En nombre de Jesús, no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Llevando nuestros proyectos a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, pero tengo la habilidad, tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo los dones, lo puedo hacer, lo hago mejor que otros. Un momentico, espérate. Bájale 2 rayitas y pregunta si es la voluntad de Dios. Hola. Porque la verdad es que nuestros sueños son la meta de Dios, pero no en mis términos, sino en los de Dios. Porque si lo hago en mis términos, versículo anterior, ¿qué dice? Si lo hago en mis términos, mire lo que pasa. Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Pero su fin es camino de. Entonces la indicación es el versículo siguiente, ese que sí. El que estábamos ahorita. No os conforméis a este siglo. No como lo dice este siglo. Este siglo tiene muy buenas ideas para estimular tus sentidos, pero tiene pésimas ideas para llevarnos al cielo. Las mejores ideas para llevarnos al cielo están en las Sagradas Escrituras. Aló. Entonces nuestros sueños los pone el Señor, pero hay que llevarlos a los pies de Jesús para comprobar su perfecta voluntad en ellos. Lo segundo que aprenderemos en esta mañana es que una vez tú compruebes que los sueños que tú tienes son de Dios y comienzas a trabajar en función de ellos, no pienses que vas a tener el apoyo colectivo de todo el mundo. No, tus sueños van a tener oposición, así sean puestos por Dios. Tus sueños, tus metas van a tener mucha oposición, mucha.
Mira lo que dice Génesis capítulo 37, verso 9. Dice, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Muy interesante también esta otra parte. Él estaba contando a la gente que más quería, a su gente más cercana. Le estaba diciendo, tengo un sueño, tengo una meta, tengo un anhelo, tengo un deseo, hola. Escuchen, esto quiero compartirlo con ustedes. Tengo un sueño que 11 estrellas, el sol y la luna, se postraban ante mí. Y no sé cómo lo diría, pero lo primero que hizo su papá fue reprenderlo. Su papá. Y ojo, que el papá era el de sus dos padres, de su padre y su madre, el que le tenía preferencia. Porque la Biblia lo que enseña es que a José le hicieron una túnica de colores y se la hizo el papá. O sea, que el papá que lo prefería, lo criticó duramente. O sea, del que tenía apoyo en el momento que mostró sus sueños, que mostró su anhelo, que mostró su deseo, el que lo apoyaba, lo regañó. Cuando usted y yo tengamos sueños de parte de Dios, tengamos también la audacia de defenderlos de acuerdo a nuestro proceso de oración y de búsqueda de Dios. Porque de lo contrario, si usted va a esperar a que todo el mundo le eche porras y a que todo el mundo lo aplauda, usted no va a lograr nada. ¿Y sabe por qué no lo va a lograr? Porque sus sueños van a tener oposición. Y va a venir incluso de las personas que menos usted espera, de los que antes lo apoyaban. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, esos le dan la espalda. Hola. Los que antes te aplaudían, ahora te dicen, no, eso no se va a poder. Tu familia van a ser tus más duros críticos. José, su papá, el que lo apoyaba. De tus familiares. Cuando tú decidas hacer la voluntad de Dios, vas a recibir críticas de sus temores proyectados en ti, de las cosas que no alcanzaron. Te van a criticar a ti, duro, única y exclusivamente porque ellos no lo lograron, van a pensar que tú tampoco lo vas a lograr. Hola. Y eso le pasó a todo le pasó hasta al Señor Jesús. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, verso 3 al 6. Mire lo que dice. El Señor Jesús fue a Nazaret y estuvo predicando, y cuando estuvo en Nazaret, mire lo que dice. No es los que lo conocían, sus coterráneos, sus familiares, dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Interesante eso. Y el versículo 5 sigue diciendo, y no pudo hacer allí, ¿qué? Ningún milagro. En otras partes resucitó muertos y ahí no pudo hacer milagros. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En otras partes simplemente mandaba la palabra. Sobre esto tuvo que imponer las manos. ¿Por qué? Porque su propia gente no creía que era el Hijo de Dios. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. El Señor Jesús, en otras partes, solo con enviar la palabra sanaba a los enfermos. Resucitaba muertos, solo hablándoles. Pero allá, por la falta de fe de su gente, de sus coterráneos, de sus paisanos, de su familia,
no pudo hacer muchos milagros. Y él lo explica y dice, no hay profeta sin honra, sino entre su tierra y en su parentela. Y la pregunta que uno dice, ¿cómo así? Pues sí, los familiares tuyos y los míos, en ocasiones, no siempre, pero ocasionalmente, cuando tú tienes un sueño y Dios te respalda en ese sueño, y de parte de Dios tienes ese sueño, ellos van a ser tus más duros críticos. Tu familia puede llegar a ser tus más duros críticos. ¿Y sabes por qué tu familia puede llegar a ser tu más duro crítico o tu más dura crítica a tu familia? Porque muchos de ellos no toleran ni conciben el hecho de que alguien que salió de ellos pueda lograr más grandes y mejores cosas que ellos. No lo toleran. Si yo no lo logré, él tampoco, o ella tampoco lo debe lograr. ¿Por qué? Porque por dentro no soportan el hecho de que Dios te haya escogido a ti para lograr una gran empresa, para lograr un gran sueño. No porque te odien, sino porque te envidian. Aló. Envidia en la familia, toda la que tú quieras. Toda la que tú quieras. Le pasó a Jesús. No nos va a pasar a nosotros. Y no estoy diciendo que pasa en todas las familias y que son todos los familiares. Estoy diciendo que sucede. Aló. Sucede. Y no faltará el familiar que te dirá, no pude yo, va a poder él. No pude yo, va a poder ella. Te toman en poco. Lo que ellos ignoran es que tal vez tú consultaste a Dios y él y ella no lo hicieron. Lo que ellos ignoran es que tal vez ellos vivieron una vida de pecado donde jamás se arrepintieron, ni vivieron para Dios. Pero tú te arrepentiste, te bautizaste, vives para Dios, le consultaste a Dios y hoy caminas en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? La familia te puede llegar a calificar por sus propias incapacidades. Tus amigos a través de la más vil envidia y oposición. Incluso uno de los grandes opositores para que tú cumplas los sueños que tienes y que Dios ha puesto en tu corazón, vas a ser tú mismo. Esta parte es la más desafiante. A veces el más duro enemigo de nuestros sueños somos nosotros mismos. ¿A través de qué? De mis miedos, temores, inseguridades, depresiones, observación de otros diciendo el otro lo hizo y fracasó, o yo el otro lo hizo y yo no soy tan capaz, o no tengo tanta habilidad, o no tengo las relaciones, o no tengo el dinero, o no vengo de la familia que viene el otro. A Dios no le importa tu familia, ni tu dinero, ni tus relaciones. Cuando Dios quiere cumplir un propósito en tu vida, trae el dinero, las relaciones, los recursos y las personas correctas para echar adelante tu proyecto de vida. Sí lo hace, siempre lo hace. Trae los asociados necesarios. ¿Pero cuándo? En el momento preciso. Ni antes, ni después. Cuando estés listo, cuando estés lista. Y lo tercero y último que aprenderemos en esta hora es que Dios insistirá en que tu sueño es su meta. Así tengas muchísima oposición. Veo que dice Génesis 41:40. Vamos a leerlo. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Es el texto donde Faraón manda llamar a José. Y cuando lo llama, interpreta su sueño y le dice que lo que significan las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas es que son 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y cuando le dices que las 7 espigas secas y las 7 espigas grandes y abundantes
significan exactamente lo mismo, y que una vez se repite el sueño con el mismo significado en distintas metáforas o en distintas simbologías, implica que el sueño es real, que va a pasar y que es inevitable. Faraón dice: te voy a colocar a cargo de mi reino, de mi casa. Algunos historiadores dicen que es que Faraón estaba enfermo. Otros dicen que Faraón estaba incapacitado. Resulta que muchas realezas, incluso entre los faraones, se casaban entre la misma familia para evitar que los ciclos de poder se fueran a otras familias y quedaran en la misma familia. Era terrible, pero... Y que Faraón sufría un síndrome de inatención. Otros dicen que estaba ya excesivamente perturbado por estos sueños. Pero fuera lo que fuera, o sea lo que sea, todas esas condiciones las puso Dios para que en ese momento quien asumiera el poder de Egipto fuera José. Sea enfermedad, sea trastorno, sea un problema genético, lo que sea, Dios lo usó para colocar a José donde lo colocó. Y alguien dirá: qué bueno que Dios actúe en favor de José, pero es que Dios también actúa en favor de nosotros, amados. Aló. Pero es que Dios también actúa en favor de nosotros. Yo quiero que tú cumplas tus promesas, Dios, como las cumpliste en José. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas como las cumplió en José? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios se revele y diga: listo, voy a cumplir mis promesas en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Pues te toca y me toca pasar los procesos de José. ¿Qué querés? La bendición, pero no querés la formación del carácter. No podemos tener una sin la otra. José primero vivió un sueño permanente desde joven, desde adolescente. Vivió el rechazo de su padre, vivió el regaño de su padre, vivió la envidia de sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Como esclavo lo vendieron en Egipto. En Egipto, de siervo en una casa de un hombre poderoso. En esa casa de ese hombre poderoso sufrió el acoso sexual de su esposa. Luego del acoso sexual lo metieron preso en la cárcel por un delito que no cometió. Luego en la cárcel le tocó conformarse con ese proceso de cárcel, y en ese proceso de cárcel agachar la cabeza y decir: listo, señor, no pasa nada, y se volvió siervo del que administraba la cárcel. Él era uno de los ayudantes. Fue ayudante en la casa de un general, fue ayudante en la casa de un carcelero, fue esclavo, fue siervo de su papá, envidiado, odiado, vendido, esclavizado, acosado, maltratado, injuriado, denigrado. Luego en la cárcel le ayudó a un par de señores, a un panadero y a un copero, a interpretar sus sueños. Al uno sí le dijo que se iba a morir, y al otro le dijo que le iban a restaurar. Y al que le iban a restaurar le dijo: acuérdate de mí cuando te restauren el puesto. Y luego se largó y se olvidó de él. Aguantó la traición, la oposición, la esclavitud, el acoso, el maltrato, el olvido, la reprensión, la falta de apoyo, la soledad, el hambre. Una cosa monstruosa. Si tú lo piensas, la vida de José está atravesada por una cantidad de hechos muy dolorosos antes de que Dios cumpliera su promesa. Pero todo ese proceso le formó el carácter. Porque pasó de contar sueños, al parecer, con arrogancia, a ser un hombre sosegado, tranquilo, enfrentando su destino. Y cuando estuvo listo su carácter, su sueño se cumplió. Dios cogió y lo preparó. Vamos a someterlo primero a la envidia de sus hermanos, a ver cómo reacciona. Vamos a ponerlo a servir a su papá para que vaya y vigile a sus hermanos, a ver qué hace. Yo le voy a poner la preferencia de su papá sobre él. Ahí va el sueño. Que lo cuente para que también lo regañe el que lo prefiere. Para que sea regañado por quien lo prefiere.
Lo vamos a meter en una cisterna vacía. Vamos a probar con la esclavitud a ver cómo le va. Luego que lo vendamos en la casa de un general egipcio, vamos a ver cómo sirve en la casa de un hombre rico. A ver si es capaz de administrar bien los bienes de un hombre rico. Y los que hemos leído la historia nos damos cuenta que era un excelente administrador en la casa de Potifar. Vamos a mandarle a Potífera que lo acose sexualmente. A ver cómo la parte sexual que es tan comprometedora para el ser humano. Vamos a ver cómo le va con el acoso sexual. Vamos. Y salió desnudo. Significa que al parecer al principio como que sí estaba muy de acuerdo, pero ya después se dio cuenta que le iban a embarrar. Ahora vamos a que lo acosen y que lo acusen de algo que no ha hecho. A ver qué hace. Que se vaya a la cárcel. A ver si sirve con la misma idoneidad y eficacia y eficiencia allá en la cárcel, en las mazmorras, en la basura y en el estiércol, así como sirvió en la casa de un hombre rico. Vamos a ver cómo administra la pobreza. Administró riqueza, ahora que administre pobreza. Vamos a ver cómo lo hace. Y también dice la Biblia que lo hizo bien. Vamos a darle una esperanza, vamos a mandarle a alguien para que interprete los sueños de esos alguienes. A ver si es capaz de conservar su don en medio del estiércol. A veces para cumplir nuestros sueños tenemos que conservar nuestro don en medio de circunstancias muy dolorosas, en medio del estiércol. Es como la flor de un pantano. Es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y alguien dirá, pero ¿para qué voy a ser excelente en medio de este lugar donde me pagan poco o donde me maltratan o donde me humillan? Dios está mirando cómo es tu carácter en ese momento donde te maltratan y te humillan. Y ahí le mandó 2 consueños, un panadero y un copero. Y al panadero le dijo, te van a cortar la cabeza. Y al otro le dijo, te van a restaurar tu puesto, acuérdate de mí. Y el Señor comprobó que su don estaba intacto, que su servicio estaba intacto, que servía con la misma excelencia en la casa de un hombre rico como en la casa de un hombre pobre, y que hacía las cosas bien, que fue bueno como siervo y fue bueno como esclavo y fue bueno como reo, como preso. Era como un Midas. Todo lo que tocaba lo volvía oro. Vamos a hacer que el copero se olvide del favor que le hizo y que enfrente la decepción, a ver qué hace. Y enfrentó la decepción y siguió sirviendo. Y luego vamos a llamarlo ante Faraón, porque pasó todas y cada una de las pruebas de carácter. ¿Quieres que Dios cumpla tus sueños? Pasa las pruebas de carácter. Pásalas. No te rindas. No te des por vencida ni por vencido. Pasa las pruebas de carácter. Supéralas. Permite que Dios te modifique en el proceso. No falles. Tu promesa viene en camino. Y la prueba de fuego para José, cuando ya era poderoso, cuando ya tenía la habilidad, el poder, la autoridad, llegan sus hermanos a pedir comida. Con todo el poder para vengarse por cómo lo trataron. Con todo el poder para hacerles pagar lo miserables que fueron con él. Y cualquiera de nosotros en su posición hubiera pensado que lo más correcto era que José hubiera actuado de acuerdo a los criterios de la retribución en igual medida. Me hicieron mal, les voy a hacer mal. Porque ni siquiera había ley de Moisés, lo que implica que el ojo por ojo, diente por diente no era pecado. ¿Aló? En ese momento no era pecado. No lo era. Se volvió pecado después con Jesús, porque la ley incluso lo permitía. Se llama la ley del talión.
ojo por ojo, diente por diente, piel por piel. Quien matare a otro morirá irremisiblemente. Si le cortare una mano, perderá su mano. Si le cortare un pie, perderá su pie. ¿Sabe que la ley de Moisés ni siquiera la prohibía? Lo ordenaba. La ley de la venganza, de la retribución en igual medida, en proporción, no estaba prohibida para José. Él pudo haberlo hecho y hubiera estado perfectamente bien hecho. No era pecado, no estaba prohibido. Y cuando sus hermanos llegan, la respuesta de José muestra la respuesta de un hombre que fue modificado por Dios. Génesis 45, 7 al 8. Mire lo que dice. Dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos. Y sigue diciendo: por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. No fueron ustedes, fue Dios. Y mandó a llamar a sus hermanos, los abrazó, dice la Biblia que lloró con ellos. Y le preguntaron que qué era de su vida, que si se había casado, y les presentó a sus 2 hijos. Estos son sus tíos. Y seguramente ni siquiera les mencionó el episodio de la envidia y de que lo vendieron como esclavo. Y le dijo a sus hermanos: estos son sus sobrinos. ¿Y mi padre ya murió? Y le dicen: no, su padre vive. Y le dice: vaya, díganle que su hijo José aún vive. Y se fueron y le dijeron a Jacob, y Jacob elevó a Dios una oración y dijo: mi hijo que creía muerto está vivo. Y lloró y se fueron a Egipto y quedaron a salvo con sus familias, con sus hijos y con los hijos de sus hijos, porque hubo un hombre que pasó el proceso de colocar sus sueños en las manos de Dios, y Dios lo convirtió en bendición para millones, porque no solamente le salvó la vida a sus hermanos y a su padre, sino que le salvó la vida a todo Egipto. Es muy interesante que Juan 3:16 diga: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y durante siglos hemos sabido que Egipto es tipo del mundo. ¿Sabe por qué hemos pasado tantos procesos? Dolorosos y angustiosos procesos. Porque Dios nos tiene para anunciarles las verdades, las buenas nuevas del Salvador a los que aún están en Egipto. A los que están en Egipto sufriendo. Dios nos ha dado en nuestras manos las vacas gordas y las espigas grandes y abundantes para llevarlo a la necesidad de las vacas flacas y las espigas secas en Egipto. Pero es a través de nuestros sueños, de ese ministerio que Dios puso en tu vida, que tal vez está dormido o relegado. Dios tomó la decisión de bendecir a Egipto a través de alguien como tú y como yo, que hemos pasado por la traición, por la crítica, por el dolor, por el fracaso, por la servidumbre, por el acoso, por la angustia, por la pobreza, por el hambre y por la necesidad, para colocarnos como segundo al mando, porque el primero no es Faraón, hoy el primero es el Señor Jesucristo.
Y nosotros estamos como segundo al mando, la iglesia, con un mensaje maravilloso de vida eterna y salvación. Y Dios nos ha dado influencia para que le hablemos a otros de las maravillas del reino. Y muchos van a tener esa influencia para hablarle a otros de lo que Cristo hizo en sus vidas. Toda esa cantidad de seguidores que tienes en las redes son gente que está en Egipto, muchos de ellos, y que necesitan escuchar del reino. Todas esas personas en tu trabajo, en tu empresa, en tu universidad, en el colegio, en el barrio, están esperando un José que sea capaz de servir también en la casa de un hombre rico como también en la casa de un hombre pobre. Cualquiera que sea la condición, y poder hablarle a los demás de Jesús. No fue tu familia, ni ese jefe mala clase, ni ese patrón injusto, o ese amigo, o ese socio que te traicionó, el que te puso en la situación en la que estás. Dios lo permitió. Y lo permitió para bendecirte, para que le salves la vida a muchos, para que como José podamos decir: mis sueños se cumplieron, ahora los usaré no para vengarme, sino para bendecir a mi familia y para bendecir a todos aquellos que quieran escuchar el mensaje de salvación. Los sueños que Dios puso en ti vienen con los dones para lograrlos. Tus sueños tendrán oposición, pero si la palabra de Dios es tu guía, los vas a realizar. Pasa el proceso, porque Dios insistirá en cumplir tus sueños, que son tus metas. La meta de Dios es que tú cumplas cada uno de tus propósitos en la tierra de los vivientes, de acuerdo a su santa voluntad. Es momento de decirle: Señor, aquí están mis sueños. Inclina tu rostro y dile: aquí están mis sueños. He tenido oposición, me ha costado mucho, ha sido difícil. Perdóname, me he equivocado también, como José cuando salió desnudo. Tal vez jugueteé con el pecado y no salió bien, Señor, no salió bien. Perdóname. Tal vez me olvidé de mi propósito y de los dones que me has dado. No salió bien. Pero contigo todo tiene un propósito, Señor. Jugueteé un poco con los dones que me diste y los hice de acuerdo a mi voluntad. Perdóname, porque debió ser de acuerdo a la tuya. Perdóname, Señor. No quería que fuera de esa manera. Tal vez debió ser de otra forma, pero fue de esa, Señor. Ahora coloco mis sueños delante de ti, con los dones que me has dado, con las habilidades que me has dado, las pongo delante de ti, para que sigas transformándome a través de las circunstancias de la vida que me toquen vivir, para que sigas modificándome, para que me sigas bendiciendo y para que madures mi carácter hasta el momento en el que desates tu bendición sobre mi vida, Señor. Hasta que cumplas tu meta y tu propósito. A los que están en la transmisión y a los que están en el auditorio, que sienten que están dando tumbos contra los muros en cada decisión que toman y necesitan colocar sus sueños a los pies de Jesús,
Hoy te digo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Si te has apartado del Señor, o si has vivido una vida sin Dios durante toda tu existencia, hoy el Señor te dice, ven, que tus sueños son mi meta y te voy a ayudar a cumplirlos. Déjame transformarte y te voy a bendecir. Para eso necesitas arrepentirte de tus pecados y vivir para Dios. Si aquí en el auditorio o en la transmisión hay alguien que desea aceptar a Jesús en su corazón, repita conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Hoy te acepto por primera vez o nuevamente como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu hijo o hija. Amén. Si repetís esta oración y estás aquí en el auditorio, sigue congregándote con nosotros, un lugar donde podemos predicar la palabra. O si estás en el Bajo Cauca Antioqueño y te encuentras en la transmisión, escríbenos. Nos encantaría tenerte acá en nuestros servicios. O de lo contrario, busca un lugar donde te puedas congregar.